Las baterías de estado sólido, zinc, aire y arena. Características e importancia para el futuro. 1. Baterías de estado sólido. Las baterías de estado sólido son una innovadora tecnología que utiliza electrolitos sólidos en lugar de líquidos, lo que las hace más seguras y duraderas. Estas baterías presentan varias ventajas, como una mayor densidad de energía, una mayor vida útil y una carga más rápida. Sin embargo, también tienen algunas desventajas, como un alto costo de producción y una capacidad de almacenamiento limitada. En cuanto a su tecnología y funcionamiento, las baterías de estado sólido utilizan materiales sólidos como electrolitos y ánodos, lo que mejora su estabilidad y eficiencia. Actualmente se están investigando diversas aplicaciones potenciales para estas baterías, como en vehículos eléctricos y dispositivos portátiles, lo que demuestra su importancia para el futuro de la energía. 1.1. Ventajas y desventajas. Las baterías de estado sólido presentan varias ventajas significativas en comparación con las baterías tradicionales. Estas incluyen una mayor densidad de energía, lo que significa que pueden almacenar más energía en menos espacio. Además, las baterías de estado sólido son más seguras, ya que no contienen líquidos inflamables ni materiales tóxicos. También tienen una vida útil más larga debido a su capacidad para resistir el desgaste y la degradación. Sin embargo, estas baterías también tienen algunas desventajas, como un alto costo de producción debido a la complejidad de su fabricación y una capacidad de almacenamiento limitada en comparación con otros tipos de baterías. 1.2. Tecnología y funcionamiento. Las baterías de estado sólido utilizan una tecnología innovadora que las distingue de las baterías tradicionales. En lugar de utilizar electrolitos líquidos, estas baterías emplean electrolitos sólidos, lo que las hace más seguras y duraderas. Además, utilizan materiales sólidos como ánodos y cátodos, lo que mejora su estabilidad y eficiencia. La tecnología de las baterías de estado sólido se basa en la transferencia de iones a través de los electrolitos sólidos, lo que permite la generación y almacenamiento de energía. Gracias a su funcionamiento sólido, estas baterías tienen la capacidad de ofrecer una carga más rápida y una mayor vida útil en comparación con las baterías convencionales. 1.3. Aplicaciones actuales y potenciales. Las baterías de estado sólido tienen diversas aplicaciones actuales y un gran potencial para el futuro. En la actualidad, se están utilizando en dispositivos electrónicos portátiles, como teléfonos inteligentes y computadoras portátiles, debido a su mayor densidad de energía y vida útil más larga. También están siendo exploradas como una opción para vehículos eléctricos, ya que su seguridad mejorada y carga más rápida son ventajas significativas en este campo. Además, las baterías de estado sólido pueden tener aplicaciones potenciales en la generación y almacenamiento de energía renovable, lo que podría contribuir a la transición hacia fuentes de energía más sostenibles en el futuro. 2. Baterías de zinc-aire. Las baterías de zinc-aire son dispositivos electroquímicos que se basan en el principio de la oxidación del zinc y la reducción del oxígeno atmosférico para generar corriente eléctrica. Estas baterías funcionan mediante una reacción química en la que el zinc se disuelve en una solución acuosa al mismo tiempo que el oxígeno del aire reacciona con el cátodo. Este mecanismo proporciona una alta eficiencia y una gran capacidad de almacenamiento, lo que las convierte en una opción muy prometedora para el futuro. Además, las baterías de zinc-aire tienen múltiples aplicaciones en la industria, como en sistemas de energía ininterrumpida y en electrónica de consumo. También están siendo utilizadas en dispositivos electrónicos portátiles, como audífonos y relojes inteligentes, debido a su larga vida útil y su capacidad para proporcionar una alta densidad de energía. Sin embargo, la investigación continúa para superar desafíos como la corrosión del zinc y la reducción de la autodescarga de estas baterías, con el objetivo de mejorar aún más su rendimiento y ampliar su aplicabilidad en diferentes campos. 2.1. Principio de funcionamiento. El principio de funcionamiento de las baterías de zinc-aire se basa en la reacción electroquímica entre el zinc y el oxígeno del aire. En una batería de zinc-aire, el cátodo está compuesto por una solución alcalina que actúa como electrolito y el ánodo es una placa de zinc.
Cuando se conecta un dispositivo a la batería, el zinc se oxida en el ánodo liberando electrones que fluyen a través del circuito eléctrico y generan corriente. Simultáneamente, en el cátodo se reduce el oxígeno presente en el aire al capturar los electrones y combinarlos con agua y iones hidróxido, formando hidróxido de zinc. Esta reacción electroquímica proporciona la energía necesaria para alimentar dispositivos electrónicos y sistemas industriales. 2.2. Eficiencia y capacidad de almacenamiento. La eficiencia y capacidad de almacenamiento son dos aspectos clave en el desarrollo de baterías de zinc-aire. En cuanto a la eficiencia, estas baterías se destacan por su alto rendimiento, que puede llegar hasta el 90%. Esto se debe a que el zinc-aire utiliza el oxígeno del aire como reactivo, lo que se traduce en una mayor capacidad de generación de energía. En cuanto a la capacidad de almacenamiento, estas baterías también ofrecen ventajas significativas. Su gran capacidad de carga permite que sean utilizadas en aplicaciones que requieren un alto consumo de energía, como vehículos eléctricos o sistemas de almacenamiento de energía a gran escala. Además, su capacidad de ser recargadas y reutilizadas las convierte en una opción muy versátil y económica. En resumen, las baterías de zinc-aire son altamente eficientes y ofrecen una amplia capacidad de almacenamiento, lo que las posiciona como una tecnología prometedora para el futuro. 2.3. Usos en la industria y en dispositivos electrónicos. Las baterías de zinc-aire tienen diversos usos en la industria y en dispositivos electrónicos debido a su capacidad de proporcionar energía de manera eficiente. En la industria, se utilizan en equipos de comunicaciones, sistemas de seguridad y monitoreo, así como en dispositivos médicos, como audífonos y marcapasos. Estas baterías también son utilizadas en dispositivos electrónicos portátiles, como relojes, calculadoras y controles remotos, debido a su alta densidad de energía y larga vida útil. Además, su tamaño compacto y peso ligero las hacen ideales para su uso en dispositivos que requieren una fuente de energía duradera y de larga duración. En general, las baterías de zinc-aire son altamente versátiles y se adaptan a diversas aplicaciones industriales y electrónicas, brindando una fuente confiable y duradera de energía. 2.4. Desafíos y avances en la investigación. En el ámbito de la investigación sobre baterías de estado sólido, zinc-aire y arena, se han identificado varios desafíos y también importantes avances. Uno de los desafíos consiste en mejorar la densidad de energía y la vida útil de las baterías de estado sólido, ya que aunque presentan ventajas como una mayor seguridad y estabilidad, aún se encuentran en una etapa temprana de desarrollo. Además, se están realizando avances en la búsqueda de materiales sólidos con alta conductividad iónica para mejorar la eficiencia de este tipo de baterías. En cuanto a las baterías de zinc-aire, uno de los desafíos radica en la obtención de un mayor rendimiento y vida útil, así como en su capacidad de recarga. Para abordar estos desafíos, se están llevando a cabo investigaciones para desarrollar catalizadores más eficientes y materiales de electrolito mejorados. Por último, en el caso de las baterías de arena, se han identificado desafíos en relación con la mejora de su capacidad de almacenamiento y su eficiencia energética. Se están llevando a cabo investigaciones para encontrar nuevos materiales y tecnologías que permitan maximizar el potencial de las baterías de arena como fuente de energía renovable. En definitiva, los desafíos y avances en la investigación de estas baterías están orientados a mejorar su rendimiento, capacidad, vida útil y eficiencia energética, con el objetivo de impulsar su implementación en diversas aplicaciones y contribuir al futuro energético sostenible. 3. Baterías de arena. Las baterías de arena son una tecnología emergente en el campo de las baterías de almacenamiento de energía. Estas baterías utilizan arena como material de electrolito, lo que las hace más sostenibles y económicas en comparación con otras tecnologías de almacenamiento. Su composición se basa en gran medida en abundantes recursos naturales, lo que las convierte en una opción atractiva para la producción a gran escala. Además, su construcción es relativamente simple y no requiere materiales tóxicos o costosos. Las baterías de arena tienen un gran potencial como fuente de energía renovable y pueden ser utilizadas en sistemas de generación de energía solar y eólica.
También podrían desempeñar un papel importante en la electrificación rural y en la reducción de la dependencia de combustibles fósiles en áreas remotas. A medida que se continúa investigando y desarrollando esta tecnología novedosa, se espera que las baterías de arena se conviertan en una solución cada vez más relevante para el almacenamiento de energía en el futuro. 3.1. Características y composición. Las baterías de estado sólido se caracterizan por utilizar materiales sólidos en lugar de electrolitos líquidos, lo que les otorga ventajas como una mayor seguridad, mayor densidad de energía y una vida útil más prolongada. Su composición incluye electrodos sólidos, generalmente de litio, y un electrolito sólido que permite el flujo de iones. Estas baterías son capaces de almacenar y liberar energía de manera eficiente y se están investigando diferentes materiales para mejorar aún más su desempeño. Por otro lado, las baterías de zinc-aire se componen de un ánodo de zinc y un cátodo de aire. La reacción química entre el oxígeno del aire y el zinc, en presencia de un electrolito, genera electricidad. Estas baterías son conocidas por su alta densidad de energía y larga vida útil, lo que las hace ideales para aplicaciones que requieren una gran cantidad de energía y bajo mantenimiento. Por último, las baterías de arena son un tipo de batería de flujo, donde el electrolito líquido se reemplaza por partículas de arena que actúan como electrolito sólido. Estas baterías presentan beneficios como una mayor capacidad de almacenamiento, baja degradación y una mayor seguridad en comparación con las baterías convencionales. 3.2. Potencial como fuente de energía renovable. Las baterías de estado sólido, zinc-aire y arena tienen un gran potencial como fuentes de energía renovable. Estas baterías, gracias a su capacidad de almacenamiento y su durabilidad, pueden ser utilizadas en la generación de electricidad a partir de fuentes renovables como la solar y la eólica. Almacenar energía generada por paneles solares o turbinas eólicas en estas baterías permitiría su posterior uso cuando la demanda de electricidad sea mayor o cuando las fuentes de energía renovable no estén disponibles. Esto contribuiría a un mayor aprovechamiento de estas fuentes de energía, reduciendo la dependencia de fuentes no renovables como los combustibles fósiles. Además, al ser baterías de estado sólido, zinc, aire y arena, presentan un menor impacto ambiental en comparación con otras tecnologías de almacenamiento de energía, ya que no utilizan materiales tóxicos ni generan emisiones nocivas. 3.3. Aplicaciones en la generación de electricidad. Las baterías de estado sólido, zinc, aire y arena tienen diversas aplicaciones en la generación de electricidad. En el caso de las baterías de estado sólido, su alta densidad de energía y su capacidad para operar en condiciones extremas las hacen ideales para su uso en sistemas de generación de energía renovable, como parques eólicos y plantas solares. Estas baterías pueden almacenar y suministrar energía de manera eficiente, lo que contribuye a estabilizar la red eléctrica y reducir la dependencia de fuentes de energía convencionales. Por otro lado, las baterías de zinc-aire son especialmente útiles en aplicaciones de generación de electricidad a pequeña escala, como pilas de combustible portátiles y sistemas de respaldo para telecomunicaciones. Estas baterías ofrecen una alta capacidad de almacenamiento y son recargables, lo que las hace adecuadas para su uso en áreas remotas o en sitios donde la infraestructura eléctrica es limitada. Por último, las baterías de arena, aunque son una tecnología emergente, se perfilan como una posible solución para la generación de electricidad a gran escala. Estas baterías aprovechan la reacción electroquímica entre la arena y diferentes tipos de sales para almacenar y liberar energía. Su capacidad de almacenamiento y su capacidad para operar durante largos periodos las convierten en una opción atractiva para la integración de energías renovables intermitentes en la red eléctrica. En conclusión, las baterías de estado sólido, zinc-aire y arena presentan diversas aplicaciones en la generación de electricidad, desde sistemas de energía renovable a gran escala hasta soluciones portátiles y descentralizadas. 3.4. Desarrollos tecnológicos y perspectivas futuras. En cuanto a las baterías de estado sólido, se espera que los desarrollos tecnológicos en esta área permitan mejorar la capacidad de almacenamiento,
reducir el tamaño y aumentar la eficiencia de estas baterías en un futuro cercano. Además, se está trabajando en el desarrollo de nuevos materiales y técnicas de fabricación que permitan aumentar la vida útil de las baterías de estado sólido. En cuanto a las baterías de zinc-aire, se espera que en el futuro se logre aumentar aún más su eficiencia y capacidad de almacenamiento, lo que las convertiría en una opción muy atractiva para su uso en la industria y en dispositivos electrónicos. Además, se están realizando investigaciones para mejorar la vida útil de estas baterías y superar los desafíos técnicos que aún existen. En cuanto a las baterías de arena, se espera que en el futuro se logre mejorar su eficiencia, aumentar la capacidad de almacenamiento y reducir los costos de producción. También se está buscando optimizar los procesos de generación de electricidad a partir de estas baterías, lo que permitiría su aplicación en diferentes sectores, como la generación de energía renovable y el almacenamiento a gran escala. En resumen, los desarrollos tecnológicos y las perspectivas futuras de estas baterías son muy prometedoras y tienen el potencial de revolucionar la forma en que utilizamos y almacenamos la energía en el futuro. 4. Importancia de las baterías de estado sólido, zinc, aire y arena. Las baterías de estado sólido, zinc, aire y arena presentan una gran importancia para el futuro debido a su contribución al desarrollo sostenible y la reducción de emisiones. Estas tecnologías de baterías ofrecen una alternativa más limpia y eficiente para el almacenamiento de energía. Por un lado, las baterías de estado sólido son altamente seguras y no presentan riesgo de incendio, lo cual las convierte en una opción atractiva para aplicaciones en la industria y en dispositivos electrónicos. Por otro lado, las baterías de zinc-aire tienen una alta eficiencia y capacidad de almacenamiento, lo que las hace adecuadas para su uso en la movilidad eléctrica y en aplicaciones que requieren una larga duración de la carga. Además, las baterías de arena tienen un gran potencial como fuente de energía renovable, ya que utilizan materiales abundantes y no tóxicos. Su aplicación en la generación de electricidad podría contribuir a reducir la dependencia de los combustibles fósiles. En general, estas baterías representan una pieza clave en la transición hacia fuentes renovables y juegan un papel fundamental en la búsqueda de soluciones más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. 4.1. Contribución al desarrollo sostenible y la reducción de emisiones. Las baterías de estado sólido, zinc, aire y arena tienen una gran contribución al desarrollo sostenible y la reducción de emisiones. En primer lugar, las baterías de estado sólido, al no requerir de líquidos inflamables, son mucho más seguras y resistentes al calor, lo que reduce el riesgo de accidentes y fugas tóxicas. Además, al utilizar materiales más abundantes y menos costosos, estas baterías ofrecen una alternativa más sostenible a las baterías tradicionales. Por otro lado, las baterías de zinc-aire son altamente eficientes y tienen una alta capacidad de almacenamiento, lo que las convierte en una opción prometedora para la energía renovable y los vehículos eléctricos, contribuyendo así a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Por último, las baterías de arena aprovechan un recurso abundante y renovable y pueden utilizarse en la generación de electricidad a gran escala, lo que ayuda a reducir la dependencia de fuentes de energía no renovable y a disminuir las emisiones de carbono. En conjunto, estas tecnologías de baterías ofrecen soluciones más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, impulsando el desarrollo de una sociedad más consciente y responsable en términos energéticos. 4.2. Impacto en la movilidad eléctrica y almacenamiento de energía. Las baterías de estado sólido, zinc, aire y arena tienen un impacto significativo en la movilidad eléctrica y el almacenamiento de energía. En cuanto a la movilidad eléctrica, estas baterías ofrecen importantes ventajas en términos de eficiencia y autonomía, lo que las convierte en una alternativa prometedora para los vehículos eléctricos. Gracias a su mayor capacidad de almacenamiento, las baterías de estado sólido, zinc, aire y arena permiten que los vehículos recorran distancias más largas sin necesidad de recargar. Esto contribuye a la viabilidad y aceptación de los vehículos eléctricos como una opción de transporte sostenible.
Además, estas baterías también tienen un impacto positivo en el almacenamiento de energía a gran escala. Su alta densidad de almacenamiento y capacidad de carga rápida las hacen ideales para su implementación en sistemas de almacenamiento de energía renovable, como parques eólicos y solares. Esto facilita una mayor integración de fuentes renovables en la red eléctrica y promueve una transición más eficiente hacia una generación de energía más limpia y sostenible. 4.3. Implicaciones para la transición hacia fuentes renovables. Las baterías de estado sólido, zinc, aire y arena tienen implicaciones significativas para la transición hacia fuentes renovables. Con respecto a las baterías de estado sólido, su mayor capacidad de almacenamiento y su densidad de energía más alta las convierten en una opción atractiva para el almacenamiento de energía proveniente de fuentes renovables intermitentes, como la energía solar y eólica. Estas baterías también pueden mejorar la eficiencia de los sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica, lo que resulta en una mayor integración de fuentes renovables en la red eléctrica. En cuanto a las baterías de zinc-aire, su capacidad de almacenamiento y su costo relativamente bajo las hacen ideales para la generación y almacenamiento de energía renovable a gran escala. Estas baterías pueden proporcionar una forma rentable de almacenar la energía producida por parques solares y eólicos, lo que ayuda a equilibrar la oferta y la demanda de energía en momentos de alta demanda o baja producción. Por último, las baterías de arena podrían desempeñar un papel importante en la transición hacia fuentes renovables al permitir el almacenamiento de energía solar de forma sostenible. La arena tiene la capacidad de retener calor durante largos periodos de tiempo, lo que podría utilizarse para generar electricidad incluso durante la noche o en días nublados. Además, las baterías de arena son más económicas y respetuosas con el medio ambiente en comparación con otras tecnologías de almacenamiento de energía, lo que las convierte en una opción prometedora para la transición hacia fuentes renovables. Hemos llegado al final de este video. No olvides dar like, compartir, suscribirte al canal Learn Automation y activar la campanita de notificaciones. De esta forma, nos apoyas para seguir creando contenido educativo. Hasta la próxima.